buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva charla. En esta oportunidad estamos con Mariana Iglesias. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos y todas? Espero que se encuentren bien en todo este contexto de pandemia que tenemos. Exacto. Bueno, para quienes no las conozcan, yo se las presento. Mariana es abogada, es doctora en Derecho, se especializa en Derecho Sucesorio, además es docente de la Facultad de Derecho de la UNR, entre otras cosas. Y hoy vamos a charlar sobre un tema que sabemos que socialmente genera preocupación, como es la cuestión del derecho sucesorio, la protección de la persona mayor en este ámbito y distintas herramientas que existen para prevenir conflictos. Y también vamos a tocar otro tema que, además de generar preocupación, genera cierta confusión, como es la cuestión de las uniones convivenciales, ¿sí? ¿Te parece que arranquemos con esto, hablando sobre qué son las uniones convivenciales, cuándo la ley les atribuye efectos? Bien, básicamente la unión convivencial es una unión basada en relaciones afectivas que tienen que tener un carácter permanente y que la ley pide que al menos para comenzar a tener los efectos como tales, tienen que haber transcurrido 2 años de esa unión permanente y en esta, digamos, de carácter afectivo que yo planteaba. A partir de allí, esas uniones convivenciales, lo primero que tengo que explicitar es que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación le ha otorgado derechos, pero que obviamente no es lo mismo la unión convivencial que el matrimonio. Es decir, se tienen derechos, se tiene un piso de derechos mínimo. Luego también, como vamos a explicar en un momento, va a poder pactarse sobre algunas cuestiones puntuales, pero no se tienen exactamente los mismos derechos que se tiene en el marco del matrimonio. Son, digamos, no es que uno sea mejor que otro, sino que son dos cuestiones completamente distintas. Diferentes. Desde el punto de vista del derecho sucesorio, yo lo primero que quiero dejar aclarado es que el conviviente no tiene derechos hereditarios, salvo que expresamente, mediante un testamento, así lo diga el compañero o el otro conviviente. Es decir que bien, si yo estoy en una relación de pareja que configura, como lo hemos dicho, una unión convivencial, porque ha transcurrido ese plazo de 2 años para que la ley a esa relación de pareja le otorgue este tipo de derechos, si yo quiero que mi conviviente, mi pareja, y tenga derechos hereditarios, yo requiero la realización de un testamento, ¿no? Entonces yo puedo testar y en ese caso, bueno, atribuirles derechos hereditarios de manera testamentaria. ¿Y esto qué significa? Que si yo no hago un testamento, el conviviente no va a tener derechos hereditarios. A diferencia de lo que ocurre con el cónyuge, que el cónyuge no necesita que haya un testamento para que tenga derechos hereditarios. Entonces me parece que este es un tema que es importante, Daniela, remarcarlo, porque muchas veces se genera una confusión, sobre todo en orden a lo que tiene que ver con la pensión, ¿no? Es decir, exacto, la posibilidad que tiene el conviviente de acceder a una pensión por parte de su compañero, que ese tema sí es, digamos, es viable, es factible y es posible, pero lo que eso no significa que tiene derechos hereditarios, ni siquiera por haber, digamos, transcurrido el plazo que exige la ley, digamos, la ley previsional para poder tener derecho a esa pensión, ¿no? Que además, por otro lado, también, por lo menos a mi modo de ver, ni siquiera se deben exigir 5 años de unión convivencial para poder acceder a la pensión, sino que basta con el plazo que establece mínimo el Código Civil y Comercial de la Nación, que es de 2 años. Es decir, a mi modo de ver, basta que se hayan cumplido 2 años y que ya entonces tenga el reconocimiento de unión convivencial, como lo plantea el Código Civil y Comercial de la Nación, ya con ese plazo se acceda a la pensión. Bien, ¿y qué pasa con la vivienda? Si fallece mi conviviente, ¿yo tengo derecho a continuar habitando en esa vivienda que fue nuestro hogar familiar?
Bien, es muy interesante tu pregunta y a mí me parece que quizás me gustaría empezar un poquito antes, ¿no? Antes Bien. digamos, para poder contestar tu pregunta. En primer lugar, la convivencia entre las cuestiones por las cuales puede cesar es por la muerte de uno de los convivientes. Por supuesto que también puede cesar por otros supuestos, como por ejemplo por el acuerdo mutuo o por la voluntad que tenga uno de ellos de no seguir en unión convivencial. Es decir, son todas situaciones que importan el cese de la convivencia. La unión convivencial, otra de las cuestiones que también plantea y que me parece también un espacio interesante acá para destacarlo, es la posibilidad de poder realizar pactos sobre determinadas cuestiones, ¿no? En orden a la cuestión patrimonial, en orden a qué va a suceder con la vivienda, como lo que vos estás planteando, en orden a la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común en el caso de que se rompa esa convivencia o se termine o finalice la convivencia. Es decir que lo que quiero dejar aclarado es que esa unión convivencial, lo primero que quiero decir es, no se necesita, digamos, de ninguna manera que esté inscripta, es decir, basta que yo lo pueda, digamos, se pueda aprobar y hayan transcurrido esos 2 años, los derechos se tienen igual. Hay un piso mínimo, como lo que yo expliqué. En tercer lugar, es importante tener en cuenta que podemos realizar contratos para regular determinadas situaciones, como puede ser esto que estábamos hablando, la atribución del hogar en caso de ruptura, cómo vamos a distribuir los gastos, la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común también en caso de que cese esa convivencia. Y el último de los temas que me parece sumamente importante es qué es lo que va a ocurrir en el caso de la vivienda, fundamentalmente cuando, digamos, fallece uno de los convivientes, que es la pregunta puntual que vos me haces. El conviviente supérstite, digamos, que carece de una vivienda, es decir, tiene algunos requisitos, que carece de una vivienda o que carece de bienes suficientes para poder, digamos, obtener una vivienda, puede entonces solicitar o puede invocar un derecho que se llama derecho real de habitación gratuito, lo plantea así, lo llama así el propio artículo del Código Civil y Comercial, y por tanto puede permanecer en la propiedad, digamos, en la que vivía y que fuera de su compañero fallecido por un plazo que no vaya más allá de 2 años. Este derecho, digamos, siempre lo van a poder pedir en tanto y en cuanto esa propiedad no se encuentre en condominio con otras personas. Esto es importante, es decir, si de repente quizás la persona, digamos, yo tengo una unión convivencial con una persona que era viuda y resulta ser que vivo en una propiedad donde esa propiedad era, digamos, no solamente de mi pareja, sino también de los hijos de mi pareja. Entonces, en ese caso, como hay un condominio entre ellos, no voy a poder solicitar esta atribución de la vivienda. Pero en el caso de que yo esté viviendo en un inmueble que es de propiedad, digamos, de la persona fallecida y no tiene un condominio, o sea, no es propietario junto con otras personas, entonces yo voy a poder solicitar este derecho y permanecer durante 2 años viviendo en esa vivienda. Ahora, hay que aclarar una cuestión, y es que ese derecho se va a extinguir en el caso de que, digamos, se inicie una nueva unión convivencial, se contraiga de matrimonio con otra persona, adquiera bienes, digamos, bienes que puedan funcionar como una vivienda cualquiera, claro, o tenga bienes suficientes o dinero suficiente para poder acceder a esta. Fíjense que esto es precisamente una de las grandes diferencias que hay en relación al cónyuge y al derecho real de habitación precisamente del cónyuge, ¿no? Del cónyuge. Bien, bueno, si te parece ahora pasamos al tema del derecho sucesorio en el marco del matrimonio, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Querés contarnos quiénes son los herederos forzosos? Bien,
En nuestro derecho, digamos, se llama herederos forzosos a aquellas personas, a aquellos herederos muy cercanos a la familia y que tienen la característica particular de que tienen derecho a una parte de la herencia que no puede ser privada, ¿no? Ustedes dirán, y bueno, ¿cómo la voy a privar? Bueno, en realidad se priva de esa parte de la herencia, a lo cual nosotros llamamos legítima hereditaria, a través de actos a título gratuito, ¿no? Exacto. En general, seguramente siempre se habrá escuchado de que cuando uno realiza una donación y tiene herederos forzosos, esa donación puede tener algún tipo de dificultad o quizás, digamos, son títulos que de alguna manera son opinables o son títulos con conflicto. Y bueno, estos conflictos y estas cuestiones surgen como consecuencia de las acciones que protegen esta legítima hereditaria a la cual tienen derecho los herederos forzosos, que nuestros derechos son los ascendientes, es decir, los padres, los descendientes, es decir, los hijos, los nietos, y el cónyuge, ¿no? Bien, perfecto. Los herederos forzosos. Bueno, y entonces vos nos hablabas de esta legítima hereditaria y que existen ciertas herramientas para protegerla. Por ejemplo, si yo veo que mi papá está realizando, por ejemplo, actos de donación de sus bienes y me perjudica, en ese caso existen estas herramientas que vos decías para protegerlas, ¿no? Bien, a ver, hay una cosa que también hay que dejar muy en claro, digamos, vamos al ejemplo que vos pusiste, ¿no? Tu papá con relación a vos. Los hijos en vida de los padres no tienen ninguna herramienta para frenar las donaciones, ¿no? Bien. Es decir que si yo tengo 2 hijas y yo estoy donando todo a favor de una de mis hijas, o quizás estoy donando a mi conviviente, ¿no? Que como no es heredero lo quiero beneficiar y le dono bienes a mi conviviente, en vida ninguno de mis futuros herederos van a poder realizar nada. Pero luego de mi muerte se habilitan acciones tendientes precisamente a controlar que esas liberalidades que yo realicé en vida, que pueden ser no solamente por donaciones, sino a través de, digamos, a través de testamentos, no vulneren lo que yo les planteaba recién, que era la legítima hereditaria. Es decir, yo puedo realizar liberalidades, es decir, actos a título gratuito, solamente sobre una porción de la herencia que se llama porción disponible, que es la contracara de la legítima hereditaria, y que cuando tengo hijos es del 33,33% o de 1/3, y si solamente tengo cónyuge o ascendientes es de 1/2. Bien, bárbaro. Entonces, se puede proteger en el sucesorio, o sea, esta porción hereditaria. Lo voy a poder proteger solamente luego de la muerte. Es decir, en el caso que vos, Dani, planteabas, únicamente vas a poder iniciar esas acciones luego de la muerte de tu papá, no durante la vida, porque no tenés ningún derecho en vida. Es decir, el derecho hereditario recién nace luego de la muerte del autor de la sucesión. Bien. Y ahora vamos con otra pregunta. Por ejemplo, si estoy casada y tengo hijos y fallece mi marido, en ese caso, ¿cómo sería el tema de la división de la herencia? Bien. Acá también merece una explicación un poco previa, ¿no? Para llegar a esa respuesta. En primer lugar, hay que ver cuál es el régimen matrimonial, patrimonial que ese matrimonio ha elegido, ¿no? Antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la cuestión era muy sencilla, porque cuando todos sabíamos que cuando nos casábamos, el régimen era el de la sociedad conyugal, como se llamaba antes, hoy comunidad de bienes. Entonces esa sociedad conyugal significaba que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, los bienes eran gananciales, es decir, que esos gananciales, los cónyuges entonces eran propietarios por mitades. Luego de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, esto también es un dato interesante e importante para tener en cuenta, los futuros cónyuges pueden, antes del casamiento, como también durante el casamiento, optar cuál es el régimen patrimonial matrimonial. Entonces, ya no solamente está el régimen de comunidad
de bienes, que es la antigua sociedad conyugal, es decir, esto que compramos, lo pague quien lo pague, si lo compramos bajo el régimen de la sociedad conyugal, la regla, ¿no? Hay muchas excepciones y demás que no me parece que el contexto para plantearlas, pero digamos, la regla y la situación normal es que si lo compramos bajo la vigencia del matrimonio, entonces el bien es ganancial, caso contrario, el bien es propio, y ahora se suma entonces una nueva posibilidad, que es el régimen de separación de bienes. Y ese régimen de separación de bienes, ¿qué significa? Que aún en el caso en que estemos casados, si optamos por este régimen, si yo compro un bien estando casada, el bien va a ser propio, no va a formar parte de la sociedad conyugal. Lo mismo si adquiere un bien mi marido bajo este régimen. Por tanto, entonces, para hablar de cómo hereda ahora el cónyuge, la primera pregunta que tenemos que formularnos es ¿bajo qué régimen se encuentra ese matrimonio? Si se encuentra bajo el régimen de comunidad de bienes, es decir, si luego de la muerte del causante quedan bienes gananciales y ese cónyuge, su partite o sobreviviente, concurre a la sucesión con hijos del fallecido, entonces en ese caso toma 50% digamos, de los gananciales en carácter de socio de esa comunidad de bienes, o la derogada sociedad conyugal, que todos la conocemos, y el otro 50% se divide por cabeza entre los hijos. Es decir, del 50% de gananciales que le correspondía al fallecido, el cónyuge que sobrevive no tiene derecho sobre ellos. Ahora, si el cónyuge fallecido tenía bienes propios, ya sea encontrándose bajo el régimen de la sociedad conyugal vieja o comunidad de bienes bajo el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, o si se encuentra bajo el régimen de separación de bienes, ¿no? En el nuevo sistema, porque siempre los bienes entonces en estos casos van a ser propios, en ese caso el cónyuge hereda como si fuera un hijo más. Exacto. Bien. ¿Y qué pasa si la situación es inversa? O sea, fallece mi marido, no tenemos hijos, pero sí están vivos, por ejemplo, los papás de la persona que fallece. En ese caso, ¿cómo sería? Bueno, en este caso, digamos, la división es diferente. Volvemos otra vez, digamos, se vuelve a aplicar, siempre que esté el cónyuge, se vuelve a aplicar esta cuestión. La regla de que hablamos la regla que hablamos recién, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es identificar sobre si tenemos bienes propios o sobre si son bienes gananciales, porque de eso va a depender, digamos, el porcentaje de división. Pero acá la ley es más benévola con el cónyuge. Y entonces, ¿cómo divide? Nuevamente, en los bienes gananciales, el cónyuge toma 50% como socio, y del otro 50% de gananciales que le correspondería al fallecido, lo divide por mitades con los ascendientes, es decir, con los padres, y ese porcentaje es un porcentaje fijo, es decir, que va a tener siempre la mitad de los gananciales que le hubiera correspondido, independientemente de que el ascendiente sea uno o dos, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea uno o dos? Bueno, que uno de los progenitores haya fallecido, o que no tenga uno de los progenitores, o la situación que sea. Mientras que en los bienes propios, entonces en ese caso, digamos, van a dividir, va a tomar la mitad el cónyuge sobreviviente, y la otra mitad la va a llevar los ascendientes, con la misma salvedad que hice recién, es decir, independientemente de que sea uno o dos, es decir, no se altera ese porcentaje. Bien, perfecto. ¿Y qué pasa si estoy separada? Por ejemplo, si nos casamos hace 20 años, hace 5 años nos separamos, de hecho, nunca hicimos el divorcio, y fallece la persona que fue mi cónyuge. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Puedo heredar igual si estoy separada de hecho? Bueno, es muy interesante tu pregunta. En realidad es una causal de exclusión hereditaria conyugal. Es decir, no solamente el derecho nos exige que tengamos o que estemos casados, es decir, que podamos presentar de alguna manera la partida de matrimonio, sino además nos exige que, por ejemplo, no
no estemos transitando ninguna causal que genere la exclusión de la vocación hereditaria, es decir, la pérdida de la vocación hereditaria. Esto significa que yo, digamos, por el hecho de estar casada, tengo la vocación hereditaria, es decir, tengo un derecho hereditario, a esto me estoy refiriendo. Ahora, también puede suceder que por determinada situación ese derecho hereditario se pierda. Y una de lo que precisamente hace perder ese derecho hereditario es lo que vos muy bien planteaste, que es la separación de hecho. Y respecto a la separación de hecho, digamos, es muy importante tener en cuenta qué es lo que configura una separación de hecho, ¿no? Porque, digamos, parecería que la separación de hecho, básicamente todos entendemos lo que es, y parecería entonces que si nosotros vivimos en casas separadas, entonces ya estaríamos separados de hecho. Y realmente hoy lo que nos está planteando de alguna manera el código en cuanto al matrimonio es que, digamos, para que haya matrimonio se requiere, entre otras cosas, un proyecto de vida en común. Entonces, si bien es cierto que la separación de hecho, digamos, trae aparejada la pérdida del derecho hereditario, no todas aquellas personas que no están viviendo bajo el mismo techo significa que estén separadas de hecho, ¿no? Muchas veces esa separación de hecho obedece o porque las personas trabajan en distintos lados, o de repente esa separación de hecho, digamos, o el hecho de que no vivan juntas obedece a que han decidido vivir algunos días juntos y otros días no, porque de repente ambos tienen hijos o nietos y entonces prefieren tener sus espacios. Ahora, el hecho de que no estén viviendo todos los días bajo el mismo techo no significa que se va a perder ese derecho hereditario. Bien. Entonces, pasando en limpio esta cuestión, ¿qué es lo que quiero significar? Si estamos separados de hecho, yo pierdo el derecho hereditario. Pero atención, puede ocurrir que no vivamos todo el tiempo bajo el mismo techo y que igualmente estemos casados y esto no nos haga perder el derecho hereditario, porque lo que verdaderamente tenemos es lo que exige la ley, que es un proyecto de vida en común. Entonces, perfecto. Me parece importante esto destacar. Bien, y vamos a otro tema, el tema de la vivienda, o sea, cómo se protege en el marco del derecho sucesorio la vivienda del cónyuge que sobrevive. Bien. El derecho digamos, esto aparece regulado, ya era un derecho que aparecía regulado bajo el código derogado, y es el derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Es decir, digamos, la persona estando casada, si uno de los cónyuges fallece y, digamos, con relación al inmueble que fue el último hogar conyugal, y que además ese bien sea, ya sea propio de la persona fallecida o también ganancial. La ley dice propio, pero la verdad que se entiende que también fuera ganancial, tiene que tener la característica así, que haya constituido el último hogar de los esposos, y además que tampoco se encontrara en condominio esa propiedad con otras personas. El cónyuge supérstite tiene ese derecho a poder seguir habitando ese inmueble de manera vitalicia y además de manera gratuita. Bien, o sea, no le pueden exigir el pago de un alquiler por quedarse. Alquiler, ni por más que sea ni una vivienda, ni el único bien, ni por más que sea un departamento enorme o una casa gigantesca, no hay manera de que puedan de alguna manera evitar este derecho. Es más, es un derecho que ni siquiera requiere petición, ¿no? O sea que eso también es muy, muy importante si, digamos, si en algún momento, no sé, se piensa que se puede haber llegado tarde para pedirlo, no se llega nunca tarde, porque la norma, en la nueva redacción del Código Civil y Comercial de la Nación, plantea que es de pleno derecho, ¿no? Bajo el régimen derogado se sostenía que era un derecho que había que peticionarlo, ¿no? Y hoy por hoy se tiene de pleno derecho, con lo cual no pueden de ninguna manera ningún heredero solicitar ni que abandone el bien, ni tampoco solicitar el pago de una contraprestación por el uso del bien o un canon locativo o lo que fuera.
Por supuesto que es renunciable, ¿no? Si Claro. quiere la persona renunciar a esos derechos, obviamente lo va a poder hacer. Pero a mí me parece que siempre, digamos, que nunca es bueno renunciar a este tipo de derechos que protegen, ¿no? A mí siempre me ha parecido que el hecho de tener este derecho sobre la casa, de saber que uno tiene el techo seguro, y fíjense otra cosa, que digamos, hay otro dato importante, que a diferencia de lo que ocurre con la unión convivencial, no tiene ninguna limitación respecto a si la persona se vuelve a casar, si tiene posibilidades de comprar otros bienes, no tiene limitación, ¿no? Porque lo que se está protegiendo es que la persona pueda seguir habitando el bien que fue el último hogar, ¿no? Exacto. Bien, perfecto. Bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, contribuí con mi marido en la creación y el funcionamiento de algún establecimiento comercial y de pronto mi marido fallece? ¿El código me reconoce algún tipo de derecho especial sobre ese establecimiento? Bueno, las cuestiones particionarias, a mí me parece que hay muchísimas herramientas con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación para poder, digamos, protegerse. No solamente, digamos, como hemos hablado recién con relación a la vivienda, sino también en lo que vos estabas planteando con relación a la empresa, ¿no? En ese caso aparece la figura de la atribución preferencial del establecimiento, es decir que en aquellas, digamos, si el cónyuge ha participado en la formación de una empresa de cualquier índole que ésta sea, tenga formalidad o no tenga formalidad, ¿no? Porque de repente podemos hablar, no sé, de determinadas empresas que sean una sociedad y demás, y que esté, digamos, organizada y demás, o también puede ser el hecho de que yo trabajaba en un mercado que tenía con mi marido y era mi ingreso laboral y demás. Entonces, en ese caso, la ley atribuye la posibilidad, si yo participé en la formación de ese negocio, es decir, si yo trabajé y permanecí allí, tengo la posibilidad de solicitar la atribución preferencial del establecimiento, y esto significa de que me lo atribuyen a mí y tengo la obligación de pagar, dice, en efectivo, el saldo en el caso que lo hubiera. Claro. Por supuesto que se puede acordar de que se paguen cuotas y demás, pero la regla es que, digamos, el derecho se tiene y se lo tiene que pagar, digamos, de manera de contado. Pero son derechos importantes para poder ejercerlos, ¿no? Hay muchísimas opciones dentro del marco de la partición para poder protegerse. Bien, ahora si te parece vamos a dedicarle unos minutos al tema de las personas con discapacidad en el marco del derecho sucesorio. ¿Nuestro código le brinda protección a las personas con discapacidad? ¿Quiénes son considerados como tales? Si es necesario tener el tema del certificado, que algunas veces por ahí esa es la duda. ¿Nos querés contar un poquito sobre esto? Hay una novedad, yo diría que hay una norma verdaderamente muy interesante, que es el artículo 2448. Y este artículo 2448, ¿qué es lo que permite? Permite realizar una mejora ampliada. ¿Qué es una mejora ampliada? Bueno, en primer lugar, me gustaría, si tenemos tiempo, Daniela, explicar de manera muy breve qué es una mejora. La mejora, digamos, la ley prevé que los herederos forzosos que hablábamos al principio deben recibir todos por igual, salvo que el futuro autor de la sucesión, vamos a poner el ejemplo de un padre, quiera darle de más a uno de los hijos. Y si en el caso que se le quiera dar de más a uno de los hijos, entonces, en ese caso, debe recurrir a una herramienta, que es una herramienta de planificación sucesoria, porque va a tener efecto luego de la muerte de aquel que lo lleva adelante. A esta planificación puede realizar una mejora. ¿Qué significa? Significa darle la porción disponible a determinado hijo, si se quiere, o al cónyuge. Lo que plantea en relación al heredero con discapacidad es que en vez de tener solamente la porción disponible, que era la que hablábamos al principio, es decir, nosotros dijimos que hay obligación de respetar una legítima hereditaria y la contracara era la porción disponible. La porción disponible. Claro, y habíamos hablado entonces que cuando teníamos descendientes la porción disponible era de 1/3. En este caso, lo que permite el Código Civil y Comercial de la Nación es ampliar esa porción disponible
y avanzar sobre 1/3 de la legítima hereditaria. Es decir, que lo que permite es que esa porción disponible se amplíe en el caso del heredero con discapacidad. Es más, esa mejora puede realizarse de cualquier forma que se plantee, es decir, que hay una amplitud, es decir, la podría realizar esa mejora, esa protección al heredero con discapacidad, lo podría realizar donándole un bien, lo podría realizar a través de un fideicomiso testamentario, que es una figura súper interesante para la protección de un heredero con discapacidad, o quizás herederos menores de edad, cuando uno sepa que de repente quiere dejar resuelta la sucesión, o a través de fideicomisos contractuales, como se quiera, se puede, disponer una porción tan importante de la herencia a favor de estos herederos, y se considera heredero con discapacidad aquel heredero que tenga una discapacidad física o mental que le impida, llevar adelante una vida social, familiar, laboral. Entonces, esos son los términos que de alguna manera plantea el código para proteger al heredero con discapacidad. Ahora, ese beneficio ampliado que verdaderamente puede llegar a ser, si se da, de manera íntegra, puede llegar a ser muy, muy importante la porción de la herencia que se lleve, solamente es a favor de los ascendientes y de los descendientes. Es decir, el cónyuge subpartite no puede ser beneficiario de esta mejora en favor del heredero con discapacidad porque no forma parte de de las personas habilitadas como beneficiarias al efecto. En cuanto a si tiene que tener o no un certificado de discapacidad, no lo tiene que tener. No es necesario que tenga un certificado de discapacidad. Es más, como volvemos otra vez a lo que dijimos al principio, yo puedo creer que mi hija tiene determinada discapacidad y entonces en ese sentido avanzo sobre ese tipo de mejora y resulta ser que luego, el día de mañana, luego de mi muerte, sus otros coherederos dicen, no, en realidad no es la discapacidad como la plantea el código, porque ella ha podido desarrollarse, desenvolverse familiar, afectivamente, laboralmente, entonces de esa manera no va a ser viable y va a tener que entonces devolver de alguna manera, por así decirlo, de una manera sencilla, porque es un tema más que complejo, lo que ha recibido eventualmente de más por esa mejora ampliada que habilita este tan interesante y novedoso artículo, ¿no? Que es un desprendimiento de la solidaridad familiar. Es decir, la ley lo que está planteando es le vamos a dar más a este heredero que tiene determinadas dificultades precisamente porque se desprende del principio de la solidaridad familiar. Bien. Bueno, ahora si te parece, unos minutitos con el tema de los testamentos. ¿Qué tipo de testamentos tenemos? Si podemos modificarlos y demás. Bueno, es una figura muy interesante para poder utilizarla más, yo diría, ¿no? Exacto. Parece que hay veces que merece o que vale bastante la pena recurrir a los testamentos. Hay dos formas, básicamente, de testar. Una que tiene que ver con el testamento hológrafo, que es aquel testamento que es, escrito de puño y letra, firmado y fechado. Y el otro testamento es un testamento que es por acto público, es decir, ante un escribano público que va a tener que cumplir determinadas formalidades, como 2 testigos, y entonces allí en ese caso se lleva la escritura pública con el testamento. ¿Qué diferencia tienen unos y otros? Bueno, el testamento hológrafo, entre las ventajas que se encuentran del testamento hológrafo, una tiene que ver con la economía. Obviamente, te sentás en la cocina de tu casa, lo redactás y ya está. La segunda cuestión, que también es muy interesante, tiene que ver con la intimidad, ¿no? Es decir, es un acto que puede ocurrir que no sepa nadie, porque no pasa por delante de nadie. En general, si no, ya cuando uno va al escribano y va a los testigos y demás, bueno, a veces en la familia esto puede filtrarse o enterarse. Rispideces, ¿no? A veces, exacto. Me imagino. Es decir, que pierde esto, los autores lo dicen en general, pierde privacidad. Pero bueno, de todas maneras, ¿cuáles son las ventajas del testamento por acto público? La ventaja que tiene es que no requiere para luego de la muerte
digamos, un procedimiento previo que sí requiere el hológrafo, que se llama protocolización de testamento, y que obliga digamos, al beneficiario de ese testamento a iniciar este proceso previo al trámite, y requiere de una pericial caligráfica para, digamos, que quede claro que en realidad ha sido escrito y firmado de puño y letra por el testador. Ni siquiera puede eludirse ese requisito, ni aún en el caso de que se haga con certificación de firmas, porque lo que está planteando la norma es que sea de puño y letra, es decir, que yo podría haberlo firmado y que el escribano me certifique la firma, pero que lo haya escrito otra persona. Con lo cual, entonces, bueno, como todo tiene, ya digo, su pro y su contra. El testamento hológrafo quizás es muy cómodo para el testador, muy económico y muy rápido, pero se complica luego quizás para los herederos en orden a digamos, a estos procesos de protocolización. Y el testamento por acto público, la diferencia es que, bueno, obviamente, no digo que sea caro, pero digo que, digamos, sí, uno no se paga nada y en el otro se paga el honorario, por supuesto, del escribano, pero no se requiere de este proceso previo de protocolización. Bien, y lo puedo ir modificando. Claro, Cuando esto es muy importante porque el testamento es un acto, digamos, es un acto solemne, es decir, que hay que cumplir con los requisitos estos que yo estoy diciendo, porque si no, no tiene validez, y además puede ser revocado cuantas veces nosotros querramos. Es importante también que se conozca que se cambió también el Código Civil y Comercial, en el sentido de que antes yo redactaba un testamento y si redactaba otro posterior, el testamento anterior no se revocaba, salvo que expresamente así se lo dijera, como que eran incompatibles las disposiciones. Pero ahora la regla se ha invertido y el testamento posterior, digamos, revoca el anterior. Entonces hay que tener mucho cuidado con ir haciendo de repente testamentos por partes. Y no solamente que se puede revocar, sino que yo puedo realizar un testamento por acto público, es decir, por escritura pública, y luego arrepentirme y revocarlo por un testamento hológrafo. Es decir, lo que tiene que quedar bien en claro, que más allá de las ventajas y desventajas que puede tener uno y otro, que yo recién las he planteado, los dos tienen la misma validez, ¿no? Yo puedo revocar un testamento por acto público, por un hológrafo o viceversa. Bien. Bárbaro. Bueno, y la última pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, fallece mi marido, que ya lo maté varias veces? Claro, que muchas veces. Bueno, a mí me pasa que en las clases siempre el que fallece muchas veces. Primero mi padre y después yo, o sea que los dos somos los del ejemplo, ¿no? Claro. Así es Bueno, en ese caso, ¿qué pasa si fallece mi marido, si no hay bienes? Pero, por ejemplo, me piden la declaratoria de herederos para poder hacer algún trámite y no tengo dinero suficiente para afrontar el gasto del expediente. En ese caso, ¿puedo recurrir a alguna oficina pública para poder tramitarla? Sí, en realidad, digamos, yo entiendo que si no hay bienes y es solamente al efecto de poder obtener, digamos, algún trámite X, que habrá que ver cuál es, no va a haber dificultad. Lo que pasa es que en general, digamos, se recurre a poder iniciar la declaratoria de herederos, por ejemplo, para los casos de seguro de vida, entonces ahí ya es dificultoso de que la defensoría o algún organismo público vaya a tener legitimación. A poder tomarlo. Claro, para poder tomarlo. De todas maneras, digamos, cuando se habla del seguro de vida, yo esto lo quiero dejar aclarado, si bien no forma parte de la herencia, porque el seguro de vida no forma parte de la herencia, es importante que cuando se contrata un seguro de vida, digamos, un seguro de vida porque uno lo contrate o porque en su trabajo... claro, estaba pensando eso. Claro, ya está previsto el seguro de vida. Nosotros en la universidad mismo tenemos un seguro de vida y es bueno dejar, digamos, estipulado quién es el beneficiario, precisamente para no tener que recurrir a la declaratoria de herederos para poder, digamos, para que se identifique quiénes son los herederos, porque no hay beneficiario y entonces se les pague a ellos. Es el ejemplo que me parece más paradigmático, donde en definitiva quizás no haya ningún bien y haya que iniciar la declaratoria de herederos para un trámite de esta naturaleza, ¿no? Porque si no, en general, la declaratoria de herederos tiene
más que nada se inicia por una cuestión patrimonial. Bien, bueno, Mariana, muchísimas gracias, un placer poder escucharte. Cualquier duda o consulta nos las pueden dejar en los comentarios, también va a haber material cargado en la página sobre estos temas. Así que bueno, muchísimas gracias y yo los veo la próxima charla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por haberme convocado y muy contenta de poder participar. Así que bueno, un beso enorme. Gracias. Chao, Daniela. Chao, Adiós. chao. Besos.